la primera etapa y sobre todo cómo corrigió Racing ese dibujo de Boca. Gómez y Dioló acompañando a Moreno en la contención. Boca empezó mejor, tuvo las mejores oportunidades en ese primer cuarto de hora donde presionó, recuperó la pelota y la manejó muy bien con Medina y con Barco. Ha sido superior ante Racing, ha carecido de contundencia, como así también, y es preciso decirlo, ha ido de más a menos en funcionamiento. Vamos muchachos, como siempre, a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Libra Seguros, actitud Libra, actitud que avanza. Libra Seguros. Actitud Libra, actitud que avanza, Hernán, actitud para afrontar el segundo tiempo de la serie de cuartos buscando semifinales. Y este segundo tiempo, Boca lo afronta con los mismos Mariano Armada o hay variantes. Con los mismos. Veremos Racing que todavía no salta al campo de juego. Y le pregunto a Miguel Sigue, porque tenemos por supuesto el valor agregado hoy en la cabina, la opinión calificada. Señor Miguel Sigue, la vista San Pablo. Bien, bien. Claramente ha estado a la altura y desde el minuto uno. Fíjense qué importante estar concentrado, darse cuenta cómo no alcanza balón, coloca mismo para que realice el tiro de esquina rápidamente y eso no es absolutamente nada desapercibido. Es un jugador que marcó la línea del encuentro y pone a en el trayectoria que ha jugado. Para aclararlo, Miguel, lo invalida porque la acción del alcanza pelota es incorrecta, no porque no haya dado la orden, era lo que se dijo en un momento. Mariano querido, nosotros a Racing venimos. No, se está preparando Martirena para ingresar. Imagino acá para la amarilla. Esperemos. Y sobre todo porque Boca ha atacado recurrentemente por banda izquierda, agrediendo ese sector de la defensa. Así que eso cambió y se veía venir. Si por algún lugar por favor Boca fue justamente por ahí, el Super Pibe está condicionado. Exactamente. Sí, señor. Adentro el número 16, uno de los refuerzos, Gastón Martinez, uruguayo, se va el 38, Tobias Rubio. Bueno, todo preparado. Esperamos por el pitazo de Sampaio. Segundo 45 minutos de estos cuartos de final de la Copa Libertadores. Los amigos queridos campeones del mundo al fútbol en la Bombonera. En la pantalla de Fox Sports ya vivimos Boca y Racing capítulo 2. Aquí con Miguel Osoy, Miguel Cime, toda la producción de Fox Sports, Hernández García, los relatos. Pero que le va cayendo a Arias. Así reinicia la academia. Era Arias, largo el pelotazo buscando a Ojeda, recostado su pelotón de izquierdo. Sí, la primera vez, El demonio que se va a dar. primera vez en cambio de sector de banda de los equipos. En el primer tiempo se mantuvieron siempre en la misma banda, ahora ha variado. Acá va Medina, acá está Cavani. Cavani va buscando hacia atrás. X Fernández. Juega con Marco, Marco que gira. Ya quiere descargar. Se ofrece Valentini. Abre bien la cancha con Fabra. Pasa Valentini. Fabra. Abogando más hacia adentro con el X Fernández, el más activo de Boca. En los primeros 45 minutos. La va manejando Paul Fernández ahora. Marco en el control orientado. Le quitan la cartera de atrás al culo. Y va saliendo, va desplegando ahora Racing. A través de Aníbal Moreno. Largo el pelotazo en las espaldas de Figal. Recoge en este sector posteriormente Ojeda. Busca profundidad Ojeda. Se viene la academia con el primero. Oroz, que no pudo superar la marca de Fernández. El equipo está apretado. Y el espacio reducido termina quedándose sin cancha. Va a ser lateral por la academia en zona ofensiva. Bloqueado Barco. Exactamente. Ojo con Marco. Me parece que el gesto de Juan Fernández fue el del cambio. Epa, no te puedo creer que Barco lo pase. Mirá cómo se toma el rostro el pobre. Visiblemente emocionado, conmocionado por un problema físico y lo que me parece a cargar, ¿no? Que se ha sustituido Martín Barco. Y el que más se está moviendo es Hanson entre los suplentes. Sabes que en ese contacto, ¿no? Aparentemente, Ese es el golpe de la frutilla del primer tiempo. El de la amonestación le cambió mi hay ningún cambio. Es que Juan Fernández apenas se cayó Barco, miró el banco, hizo el gesto del cambio.
escena en el partido y en la serie, Mariano. Exactamente. Primera variante Boca, se va lesionado Marco, ingresa con 16 Miguel Merentiel. El hincha de Boca está entre la desazón y la esperanza de tener 2 puntos. Levanta Piovi, mientras tanto va al centro de Piovi, rechaza Valentini. Le va cayendo para este zurdazo que haciendo patito le queda a Sergio Romero. ¿Qué pide Gago? Que quiere ajustar Gago. ¿Qué es ese 3 que está plantando Gago? Bueno, alguna gente tiene, Sí, el ajuste es que ahora te atacan con 2 delanteros. ahí está. 2 delanteros por el centro. Deberá estar mucho más atento a, en ningún momento, acompañar a los centrales a Aníbal Moreno. Se viene Fabra, viene Boca a buscar el primer tanto de la noche. El pase hacia atrás de Fabra. Escapa en el camino Jonathan Gómez. Le cae otra vez al colombiano, pasaba Valentini. Aquí está Fabra. Recuperación para la academia. Jonathan Gómez, que también de gobernar la pelota, trata de superar la línea de Medina. Falta de Cristian Medina, se le viene la por encima. A Sampaio. Hacer tiro libre para la academia. El golpazo del segundo tiempo. La salida del Colo. Se acabó la gestión de Valentín Marco para este partido de hoy. Mira cómo está desconsolado el pibe. No llega a ver dónde, Miguel, es el lío de este pibe, ¿no? Si es muscular, si es rodilla, no termino de tener claro qué es, pero Boca tiene que asimilar el golpe ante la salida de Valentín Marco, que era el futbolista que tomaba mayores responsabilidades, que pedía la pelota, que intervenía seguido en cada una de las acciones de ataque. Ahora tiene 2 delanteros, es cierto. La pelota tiene que llegarles a ambos. va buscando Gómez. Ahí está Gómez que no puede superar a X. Fernández, Fabra, Fernández otra vez. Valentini. Rojo. Así va reiniciando Boca en 4:30 del segundo tiempo. Marco Rojo con la pelota. Fernández otra vez. Se pone de frente a la cancha. Juega Fernández. Para su homónimo. Está Paul. Que va buscando a Medina. Lo encuentra Medina que transita siempre central. Espera Fabra bien abierto. Busca Medina por adentro. Tiene claridad por ahora Boca. Arena de Boca. Ahí está X. Valentini. Otra vez con Fabra. Valentini. Fernández. Paul. Ha trasladado solamente de campo contra el Paul Fernández. Figal. Frente a Ojeda. Figal hacia atrás. Paul. Levanta Paul buscando la vehícula. Le cuesta todo Boca ahora. Ojeda. Aquí estaba Piovi. Rojas de cabeza. La va a buscar Ojeda. Hacia atrás juega X y todo termina en el pie derecho del chiquito Romero que mete este largo muchacho buscando la Valentía. Se prepara para intervenir Martínez. Es lateral para Boca, expulsado por el uruguayo. Merentiel, que tiene un gol en esta Conmebol Libertadores, el goleador es Advíncula con 3. Y del lado de Racing es Piovi también con 3, pero 2 de penal. O sea, 2 defensores son los máximos goleadores de los equipos en Copa Libertadores. La imagen evidente de al menos 2 Fernández. Cristian Medina para los 2 delanteros. Medina para enlazar, para conectar entre los medios y los 2 puntas. Y los laterales directamente ya, por lo menos ya desde la postura, casi como extremos. Tanto Fabra como Pinto. Mira la jugada que hizo Valentini. Va Valentini en modo barco. Va el zurdito que hable con Fabra. Fabra que quiere autohabilitarse. Sacó un puntito. Por aquel sector Martínez. Recupera rápidamente la pelota Boca. Acá aparece Medina. Crecerá Medina probablemente en injerencia ofensiva. Lo van a buscar a Merentiel. Puso la pierna negativa por lo menos. Boca con la tarjeta para la bestia. Será amonestado Miguel. Así es, amonestado el segundo Boca. Miguel Merentiel se suma a Marco Rojo. Peligroso Merentiel en su intervención. También amonestado ante la llegada de Rojas. Sí, sin lugar a dudas, la pregunta es colocar el balón o después la pierna y colocar sin interesar el físico. La pregunta se la plantea Miguel Cime, que nos acompaña en la cabina de Fox Sports para estos cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Amonestado durante ¿quién más tiene tarjeta Boca? Marco Rojo. Y del lado de Racing, No quedó ninguno porque salió Tobías Rubio. el único que tenía amarilla ya no está. Ahí estuvo Pillo, Gago, estuvo Botero, estuvo Rápida. Porque además Boca carga el juego por aquel lado. Ahí estaba Martínez,
decirle que no, Valentín se levanta la bombonera. Y aquí inicia con el movimiento clásico, la transición de Ojeda. Sigue Ojeda, supera uno, supera dos, sigue Ojeda. Se la podía sacar, se lo hace finalmente con falta final. Tiro libre para Racing, lo tuvo Boca. Fue clarísima. ¿Qué pasa, Medina? Filtra con muchísima certeza, una precisión impresionante. Después Arias, otra vez Arias. No se mueve, le pone el cuerpo a la violenta definición de Benedetti, que no tenía mucho ángulo para hacer otra cosa que la que hizo, pero me quedo con el pase de Medina. Si crece Medina, automáticamente crecerá la posibilidad de gol. Pelota de Martinera. Acá está Auche. Deja la pelota el demonio. Juega otra vez con el recién ingresado lateral oriental. El Racing, el reemplazante de Rubio. Auche al centro. Dan Valentini. La busca nuevamente el jugador de la academia. Limpia Moreno. Va para Piojo. Se adelanta la academia ahora buscando el primero. Emerge con gran autoridad, con gran daño rojo. Vuelve a cargar Rojas. Boca. No se puede hacer ahora de la pelota. Aníbal Moreno. Oroz. Martinera. Espera Auche. Martinera que va al centro. Juega con Auche. Pensando los primeros pasajes del partido con tanta tenencia en campo contrario del equipo de campo. Sí. Ha sido dos oportunidades. El Racing que conocemos, el Racing que maneja bien la pelota y tiene posibilidades de avanzar con ella. Este segundo tiempo es una muestra con respecto a que vimos en el Y se viene Oroz que filtra en la Q. Mirá que buen pase le había metido Roberto. Así que lo pudo controlar, lo tuvo Racing. Impecable, quirúrgico Oroz. Le faltó control a Maxi. Si controlaba bien orientado, era el primero de Racing en el partido. primero confió en el pase de Oroz y después falló en algo simple como es una recepción simple, digo, por el lugar en donde estaba. Una recepción que lo ponía de cara al gol. En la pantalla de Fox Sports, toda la Copa Conmebol Libertadores de punta a punta. No paramos ya hasta el 4 de noviembre en el Maracaná. Y ojalá que seamos manos Argentina para levantar la Copa. Después de 5 años, será Boca, será Racing. Aquí está Víncula para amortiguar. Va buscando otra vez el peruano. Le mete ficha Moreno que rechaza. Le busca a Romero. Acrobáticamente responde Paul Fernández. Que falta abajo, sí. Sí, dice Sampaio. Tiro libre para Boca. Se toma la cabeza. Jonathan Gómez es para Geneise que ya cobra rápidamente. De Paul para X y de X para ensanchar. Y Marco Fabra. Busca hacia adentro Fabra. Toca Cavani. Le da continuidad. Viene, busca la búsqueda de Cavani. Gira de eso Cavani. Va por afuera Cavani. Boca el central de la academia. Toca Sigani. Es córner para Geneise de la izquierda. ¿Cómo te la vamos a poner ahora, no? Armada. Tremendo. Se mueve todo acá abajo. Entra Medina para cobrar. Como siempre. La atención de Racing está en las cabezas de Rojo, de Figal, de Cavani y del propio Valentini que también va a buscar por arriba. Le va a dar Medina. Medina ahora también en el medio. Al centro de Cristian Medina. La pelota que finalmente es rechazada por Jonathan Gómez. Otro que sigue Ojeda. Ojeda va a quedar mano a mano con la tríbula. Viene Ojeda, va encarando a Agustín que no le importa nada. Va Ojeda, punta, fija, suelta. Abre para Oroz. El quite providencial de Boca. Que llegaba a la última instancia para quedarse con esa pelota que perdía. Esta ahora por ese Boca, dice Sampaio. Tremendo quite de X Fernández después de una acción con una transición de Racing con posibilidades. Está hablando Mirón hace un rato largo ya con Maxi Velázquez en cualquier momento. Estimo vendrá otra variante en el equipo local. Y la hinchada que juega su partido, le pide más. El público Geneise, el equipo que por ahora no logra doblegar a este Racing que está plantadito haciendo, por supuesto, su negocio, ¿no? Con este 0-0 que no ilusiona de cara a la revancha que vas a vivir por esta pantalla el próximo miércoles desde el Cinito de la Avellaneda. Viene la pelota para Cavani, Cavani para Valentín, buena. Le cortó Sigani, busca por Cavani. Insiste Boca que huele el primero, olfatea el primero, abre bien la cancha para Fabra, ¡va! Se va por el primer palo, lo tuvo colombiano, lo tuvo Frank Fabra. Llegó profundo otra vez el equipo de Mirón. Otra vez interviene Medina en la última acción en la búsqueda de Fabra. Perfectamente gritado el colombiano tras el pase de Medina, ahora transformado claramente en la conducción del equipo. El conductor que toma decisiones es Medina, sin barco, ha predominado ese tipo de responsabilidades. El futbolista, el mediocampista de Boca. Ya la pone Roberto otra vez Arias. Largo el pelotazo. El arquero de Racing. Lo sobraba a Fernández. Viene Figal para rechazar. Acá estaba para peinar otra vez Benatiel. Cavani que la baja. Edison Cavani pierde el duelo con Roca.
Rocas. Va a Gabriel Rocas, le adivina la intención Medina, pero no puede sacar la pelota. Bien por la pelota para Oroz, que trabaja en Mancho. Viene para Auche, ahora mira cómo se desprendió Martinena. Auche, el centro de Auche. Saca Rojo. El rechazo de Roca haciendo Oroz. Oroz, un poco tiene pegado Oroz, pero muy buen zurdo. Pero prefiere jugar cortito con Aníbal Moreno. Viene para Segale. Racing con la pelota 13:45 del segundo tiempo. Muy cerca Boca, recibe Fabra. Acá se viene otra vez Oroz. Fue cambiado Oroz. Y ahí va jugando corto por lo bajo. Intenta con Romero. Valentini. Le va a quedar a Gómez. Jonathan Gómez. Viene para Moreno. Moreno que va a luchar. Moreno quiere filtrar. Corte y salida por Boca. Para hasta donde la lleva final. Suelta para Advíncula. La transición para Boca. El freno del peruano. Advíncula que se cae. Tira el tiro libre para Boca en la zona central. Terminado. Automáticamente que va a luchar. Lo discute en la mitad de la cancha Racing. Cuando tiene la pelota aparecen Oroz y Gómez y le dan sentido cierto a cada uno de los ataques de la academia, pero sí en profundidad, en calidad ofensiva, ha sido más Boca a lo largo del partido. Se viene Juanfer Quintero. Bueno, atención a este ingreso. Agregaron un poco más de morbo, ¿no? Esta serie tiraba el taco Cavani y pasaba la buenísima para Merentiel. Parece entenderse más, pero los dos uruguayos. Mira si no puede jugar. Mira que Cavani se iba a preguntar el portal muy suave. Ahí estaba jugando y limpiando la pelota Ojeda. Saca Sigali. A ver ahora Valentini. Se mide Valentini. Supera Valentini que de arriba es infranqueable. Venía para Fabra que patinaba y perdía la pelota. Martinena. Quita otra vez el balón. Queda apretado. Queda cerrado. Regala con el taco. Es para Boca. Viene por. Entramos en un terreno de lucha, de combate ahora. Sin que esto suponga mucho roce, mucha requilla, pero está más físico el partido. Toca Figal. Viene para Medina. Con carácter se gana también, además de fútbol, en este partido. Estas series. Una serie larga, de ida y de vuelta. Advíncula. Figal. Acá está Rojo. Tocando con Fernández. Ya pasamos la línea de los 15 minutos del segundo tiempo. 0-0 por ahora en la Bombonera. Rojo. Valentini. X. Se desprendía Fabra, no quiso arriesgar X. Valentini, perfila un cambio Mariano para Boca. Por ahora no mira a los suplentes, Santiago. Y le pregunto a Osorio, ¿perfila en su mente algún cambio para Corcaminó? Y en algún momento Ceballos, con su carácter revulsivo en el juego, debería ingresar. Pero quién sale. El que me parece que se va es Auche en Racing para que ese Juanfer. Bueno, así es más claro, ¿no? Fer viene a jugar en Racing una posición similar a aquella que ocupaba Matías Rojas, el centro vinculado al ataque por derecha. Está claro que Boca va a tener que arriesgar a Comán, sin inmolarse, pero va a tener que arriesgar a Comán porque se le corta un poco el 0-0 acá. Va manejando Moreno y avisa a Martinena lo que tiene que hacer y lo hace. Juega con Arias. Ya repone Arias, arriesga, en la salida se equivoca. Venía Rocas desde que pesca la vehícula. Maxi Romero con la cabeza. Figal la deja corta. Va la pelota para Ojeda. Que la espalda de Figal en primer momento puede ser un riesgo. Acá está el pebito que está prendiendo fuego. Viene Agustín Ojeda. Va a trasladar los sub-20 de Racing. Para Gómez. Jonathan Gómez. Adelante Farías. Adelante Roseli Farías. Serie que además ingresa Quintero. Y le falta Almendra, ¿no? Y decir, bueno, falta que entre Almendra y Benedetto, ¿no? Y ahí Titanes en la reina. Almendra que fue insultado por la gente de Boca cuando salió a hacer el trailer. Oroz con el centro, levanta de zurda. Oroz va a pasar esa pelota, buscaba Sigali. Llega Martinelli para darle bomba, le da a Martinelli un desvío de camino. Cuidado, le va a quedar un pie buena, ¿eh? Es buena para Racing esta Ojeda. Cavani me manda a la esquina. Ahí lo compra el área de Boca, de Racing. Sentido de esquina entonces para la academia. Esos desvíos, esos rebotes que dejan viva la pelota. Y en la que puede pasar absolutamente cualquier cosa. Va a ser correr para Racing. Empezando el pedido Romero está habilitado. Levantará Oroz, 18 y un poco más. Ya Boca tiene claro que esto está realmente
centro de un lateral para el cabezazo del otro. Digo, los dos terminando como extremos. El centro de habilitación del vínculo para la llegada de Fabra le faltó oficio en la definición al colombiano, que ha sido uno de los mejores futbolistas de Boca, quizás el mejor. Y se vienen 3 cambios en Boca. Bueno, ahí lo tenés al Mirón, ¿no? Sabe que esto se le complicó ya, ¿eh? Tocaba Quintero, pasó Martinena, cuidado con esto, está Ojeda en el área, está Romero, y en el centro de Martinena, rechaza, en primera instancia, como lateral ofensivo para la academia. Esto bien Martinena, ¿no? Sí, más agresivo en ataque que Tobias Rubio. En realidad Racing más agresivo, más ambicioso en esta etapa final, en aquel tibio primer tiempo. Los que se vienen son Ceballos, Hanson y Weingart. Un poquito de cada cosa, ¿no? Ahora vamos a ver todos. Va a armar línea de 4, seguramente con el ingreso de Veiga. Veremos quién sale de mitad de cancha en adelante para el ingreso de Hanson y Ceballos. Bueno, está Chaquito, todo el mundo lo pedía Ceballos, ¿no? Para titular hoy, no terminaba de cabeza táctico, mira, para poder ganarlo, pero acá lo tenés. Boca ahora, que llega poco, en 20 minutos del segundo tiempo. ¿Quién te dice que sea el Chaquito que logre darle esa frescura que ha perdido Boca, sobre todo desde la salida de Barco, que era el más jugón en los vestidos de azul y amarillo? Boca Valentini. Acá estaba Fabra buscando hacia adentro. Se medía en esa debilidad Fernández y el pelota que no se decía que es un caballo. De calma y adelantamiento y pensar. Resumiendo otra vez, ¿no? Para un futbolista de esta jerarquía, aportar desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la experiencia. Primer cambio, ingresa número 11, Lucas Hanson se va el 21, X Fernández. Muy activo, partido de calor, sobre todo en el primer tiempo. Se va Marcos Rojo para el número 6, ingresa con el número 7, Ezequiel Ceballos. Se no te rojo que tenés línea de 4. Sí, porque se va a víncula. Y ahora sale Luis Advíncula con la 17 para que ingrese Marcelo Weingart con la 57. Entonces se va la línea, Miguel Coqueta. Veiga, Miguel, Valentín y Fabra, la línea de 4 con el equipo de Boca. Paul Fernández, Medina como constructor de juego, 2-9, Valentín y Cavani, y por la banda Hanson, a la izquierda Ceballos, a la derecha. Acá lo tenés a Chaquito. Primer contacto de Ceballos que va a buscar del desborde, lo pasó por arriba Rojas. Ceballos el centro. Medía Hanson del otro lado. Y doble 9 para Boca. Ahora sí que arriba. Y una vez más de los afectado por Javier
casi si convertía de cabeza, obviamente el marco validado. Claro. Abre por el Arias, casi 26 del segundo tiempo. Ahí sigue enroscado, no se apaga, le sigue haciendo que no con el dedito. Fernández que también lo trabaja por el brasileño. Final Arias, ya la pone en juego otra vez el arquero de la academia. Juega para devolver, la busca la Valentín, llega primero, llega ahí. Acá estamos para Pedro Gómez. Fernández, Merentiel que la baja. Hanson que le va a cargar a Martinena. Viene Hanson, Hanson que quiere filtrar. Se lo pone en el terreno. Martinena 1 contra 1 con velocidad. Y como contrapartida se viene ahora Gómez. Abre la cancha Gómez. Llega primero chico, se le celebra. Se lo celebra en la juega porque se va a hacer bloqueo después. Va a ser lateral para Racing. Minuto 27 del segundo tiempo. Rojas para poner otra vez el juego. Jugadas netas de gol de Racing en el partido que tenés anotado. Muy pocas. Pocas sí. El primer tiempo para esta etapa complementaria. Acá viene a buscar a Gómez el equipo de Gago. Maneja Gómez. Jonathan Gómez abre para Martinena. Buena Hanson para cubrir. Martinena con el centro. Rechaza Valentini. Esa pelota se va a perder inexorablemente por un costado. Va a ser para Racing. Estará en la mano nuevamente de Martinena. Preocupado Miró. Saca el equipo Miró. Para que no se retrase. Para que puso el otro de punta. Dice Miró. Sí, obliga a Hanson y a Ceballos que retrocedan, que se metan a la mitad de la cancha cuando tiene la pelota Racing. Todavía Chaquito no pudo hacer diferencia. Tuvo aquella primera en el desborde, pero mucho por la banda izquierda Boca. En los minutos posteriores viene Profida. Gómez. La tiene Jonathan Gómez. Levanta la cabeza. Pisa el elemento. Y ya juega con los centrales. Acá está Piovi. Martinena. Está bien abierto Juanfer. Juega. Primero Juanfer. Sin abrir la cancha con el uruguayo que esperaba. Gómez. Moreno. Piovi. Próximamente Arias. Se van a cumplir 28. Saca Arias. Aníbal Moreno. Piovi otra vez. Moreno. Redonda la pelota en zona central para que la maneje Juanfer. Lo proyecta Martinena. Se viene Racing. Espera Romero. Ahí va al centro de Martinena. Otra vez el corte. La de Valentini. Saca Vega. Saca como puede Vega. Le va a buscar Hanson. Medina llega primero. Se impone la de medida. Valentini. Larga la bocha de Valentini. Le vuelve otra vez Martinena. Haciendo la falta de Fernández. Cuando dice que falta de colombiano. Tiro libre para Racing. Siempre pensábamos, Hernán, está más en la mitad de la cancha y Oroz es el que se ha trasladado hacia el extremo, por lo menos en estas últimas jugadas. No sé si es un movimiento puntual o algo ya más general con una decisión tomada por parte del cuerpo técnico. Bueno, si faltaba algo, ¿quién era? Almendra se viene. Si te faltaba un condimento en esta ensalada loca de Boca y Racing, Racing y Boca. Vendrá Rey, que vuelvo a recibir ahora. Acá está Merentiel para bajarla. Se le complicó después del control. Viene para nuevamente para Rojas. Un chico que brilló tanto, ¿no? Tanto tiempo parado de cuando no jugaba. Luego traía con Santa Fe, pero no jugaba Miguel. Desde febrero de 2022. Exactamente, un recorrido muy amplio en cuanto a una inactividad para un futbolista joven, es cierto, pero siempre es difícil volver después de tanto tiempo. Más aún en un ámbito tan competitivo como son los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Almendra jugó 72 partidos en Boca y marcó 6 goles. Recuperación para Boca. Acá está Medina que se pone de frente, ya piensa. ¿Qué puede hacer con esta pelota? Va trasladando Cristian Medina. Soltaba para Merentiel que retrocede unos metros. Para conectar con los centrales de Figal. Para Paul Fernández que se mete entre Martini y Nicolás Figal. Abre bien la cancha con Fabra. Es por Fabra. Buena pelota redondita para Hanson. Después va a ser mucho más. Nunca Hanson con esa habilitación de colombiano. 15 minutos le quedan en este partido. Una sensación de un poco más agresivo, más ambicioso en ataque, muchas veces
juega con Ojeda. Atención con Rojas. Centro de Rojas. Valentini. A buscar Gómez otra vez. Cavani que no podía. Medina. La aburrida. Desde la casa. Pateó largo. Ya buscó transformarse en el ejemplo de Racing en esta serie. Saca Chiquito. Tendrá a un costado de Moreno, a la derecha, a la izquierda está Jonathan Gómez. Ahora sí está directamente como un extremo falso Juanfer Quintero con la obligación de retroceder e imagino de marcar a su compatriota Frank Fabra, quien es el principal punto de ataque. Valentini con la pelota, viene para Ganso. Ganso, lo aguanta, lo tiene Martinelli. Cierra, se carril, no pudo gravitar por ahora Lucas Ganso. Ahí está Martinelli. Que fue una solución para Ganso. A nivel en el que le había hecho daño a Boca. Debe revertir. La maneja Boca. 13 para la Recoleta. Medina, que quiere hacerse conductor. Ahí está Cristian Medina. Fernández. Abre la cancha, Ponce, viene Fabra, Martinelli. En término, es el lateral ofensivo para Boca. Juega Fabra. Fernández. Pide pista, Figal. Atrapando Ponce, saca uno de encima. Abre otra vez para Fabra. Mucha gente en el área de Racing. No se siente que llega de tiro. Hacer córner para Boca, lo va a cobrar a Chaquito Ceballos. Y está Merentiel. Y está Cavani. Ya no está rojo, pero está Valentín en el segundo plano. Viene a buscar de arriba Boca. Ceballos para levantar esta pelota. Se van a cubrir 33. Le da el Chaquito, va al centro, arriba área. Valentín. Tiro libre para la academia. Esta es la acción de la volea de Almendra que tuvo sin inconvenientes Sergio Romero. Fue la primera participación. Futbolista surgido en Boca, ahora refuerzo de la academia, muy decidido, con mucha seguridad. Abrir áreas, con punto alto en la academia. Estuvo, a ver, difíciles de áreas, aquella de Cavani, decía el partido, de cabezazo. Sí, y después una que estaba Merentiel en el segundo Que le pone el pecho a la bala ahí. Pero es cierto lo que decís, por ahí no son jugadas tan gravitantes, pero sí mientras que estemos seguros. Por acá tenés áreas, quiero de selección desde ya, de los dorados. Todo chiquito no pudo, ¿no? Así que no intervino, más allá de esta última de Almendra, algún centro, no más que eso. Minuto 34, va transcurriendo la Bombonera, se nos va yendo. La ida de los cuartos de final, viene Ganso. Tiro libre para Boca y renueva tarjeta amarilla. Así es, para el recién ingresado, Agustín Almendra. Tiro libre para Boca. Atrevido, Ganso entró el partido con muchísima actitud, con ganas para desequilibrar el mano a mano. Todo más participativo que Ceballos, muy vinculado a la derecha, muy tirado a la derecha. Y el juego así, con ahora como factor. Tiro libre para Boca, se levanta la Bombonera. Buscando por lo menos una victoria por la mínima, pero victoria al fin. Ahí va la pelota, buena para Ganso, engancha, buena Ganso. Y la pelota que se va por el segundo palo, muy cerca, buena maniobra de Boca, Ganso no tomó Boca. Sintonía con su muy buen ingreso, Ganso la pide, casi lo pierde en defensa, después hay un recorte hacia adentro. Es una acción muy característica del colabarriense, le faltó puntería en la ejecución final. Boca sincera, avasallante, sincera, abrumador, ha hecho mejor las cosas que Racing para estar ganando, pero le ha faltado puntería. Al piso de Ganso, en retorniéndose. Cani en el 94. Ahí estaba Boca Ganso. Viene la pelota otra vez para que devuelva a Caportivo. Mejor dicho, Juan Fernández, que levanta hacia la posición de Ceballos, sacaba a Piovi. Tocaba a Gómez, levantaba Moreno. Viene para reparar Juan Fernández. Donde estaba Almendra. Sergio Romero. La salida a través de Fabra. Nos van a quedar 10 minutos más lo que agregue Sampaio. Hanson hacia atrás. Fabra. Paul Fernández. Figal. Ida y juega que sea adelante Boca. Que salga. Que pase rápidamente a campo contrario. Ahí está Valentini. Levanta para Hanson. Martinelli. Moreno que la baja. Martinelli. Quintero. Sigali. Arriba Moreno. Piovi.
proyecta Rojas. Acá está el lateral de la academia. Rojas. Ojo, Ojeda, le come la espalda a Vega. Viene para Ojeda. Pierde con el Chilo. Buena recuperación del Chilo, por lo menos en términos defensivos. Hasta acá. Impasable Vega. Piovi. Perseguido por Valentiel. Viene para Quintero, cuidado. Va manejando cortita el colombiano. Quintero se cambia de frente. Se le va larga Gómez. Y esto facilita la tarea de Figal desde la salida. Medina, Figal, Romero, juegan ahora. Tiene terreno para avanzar, tiene unos 4 metros para adelantarse el Chelo Vega. Ya cambia de frente y lo hace con precisión. Viene para Hanson. Pasa primero Fabra. Acá se viene el tándem por banda izquierda. Viene Fabra, engancha. Se complica y después no puede corregir. Lo había marcado por Albert. El turno de Quintero. Pasó Martirena, va con tanque lleno todavía Martirena. Martirena espera Romero por adentro. Ya recibe Maxi Romero. Va picotando. Y juega otra vez con el colombiano. Figal, tiro libre para Racing. Correcto, Figal, la intención de cortar tácticamente, poder reagruparse defensivamente tras la acción. Hacer tiro libre para Racing, 8 minutos finales. Vos sabés, Hernán y Miguel, que Racing jugó 3 partidos contra Boca en esta cancha por la Libertadores y nunca pudo marcar goles. Miró, reclama, miró. Y Racing que tiene esta oportunidad de llegarle masivamente a Sergio Romero. 0-0 el partido, va la bocha sobre el área, atención, sacaba Valentini, le queda para Ojeda que remata y ahora la contra para Boca, saca Fabra, levanta ese pelotazo Fabra, buscaba a Ceballos, atento Moreno para rechazar, juega que hace lo propio, después del pique, va bajando Sigali, viene ahora para Quintero, recostado sobre la izquierda, ahí está el colombiano, Aníbal Moreno, Piovi, Rojas, Piovi, no arriesga el problema Racing, pero sabe que tiene una oportunidad en el partido. Descansa con la pelota, trata de manejar el ritmo con el balón. Un segundo tiempo de Aníbal Moreno, siempre clave, es el futbolista que es el eje del equipo. Cuando juega Moreno, Racing tiene más oportunidades de mitad de cancha en adelante con sus salidas. Qué cambio que metió Canso, va Ceballos, va tratando de superar a Ceballos. Bien plantado Rojas y ahora es el que toma la bandera de la contra. Acá se viene Gabriel Rojas. A Rojas que se tiene la precisión Medina. Después se obstruye. Buen tiro le da la pelota a Boca. La demora de jugar de Racing. Así es. Aquí estamos con Miguel Osobe, con Miguel Cime, en la pantalla de Fox Sports para toda la Argentina, viendo este partido que no sale de cero, que no fue humano igual, que ha tenido sus momentos, sus puntos altos, sus picos de emoción, pero que por ahora nos trasladan la expectativa de lo que va a ser la revancha. Se viene Hanson, Hanson que va buscando otra vez sobre el impacto, Hanson, Arias se me rebota sobre hermético, Arias para quedarse con esa pelota y terminar con la lesión de Boca en esta jugada. Otra vez Hanson interviene con mucha posibilidad en el juego, no pide la pelota, ha tenido oportunidades de disparar al arco, haciendo un buen ingreso el de Hanson. Ceballos prácticamente no ha participado, Boca ataca una sola banda, la izquierda. Exclusivamente por la izquierda, ¿cierto? Acá está Moreno para bajarla. Va cayendo. Finalmente para la salida Amor Fernández. Cava Fabra. Viene Benetiel. Benetiel que intenta otra vez con Hanson. Por aquel lado. Huracán. Saca Arias. Amor que lo molesta Romero. Es el turno de Valentini. Ya estamos en los últimos 5 minutos de este partido. Figal. A reiniciar con Sergio Romero. Sigue el momento en donde los jugadores empiezan a pensar en tus largos, 180 minutos, un error nos condiciona para la vuelta, para la revancha de la semana que viene, empiezan a correr condicionantes emocionales. El día fuerte, segundo de Gómez. Tocado por Racing, destacado. Y la pelota para Boca. A Boca le queda
dos, pero una sola ventana. Ceballos. Juega con Medina. La pide y ya recibe Paul Fernández. Se adelanta también Valentini. Viene el zurdo ahora, segundo Fernández, ya dice. Por acá está la Fabra. Otra vez para Paul. Viene Paul. Le engancha bien Paul Fernández. Juega para Medina. Figal primero. Medina. Espera Cavani que va saliendo por obra del offside. Espera Valentini. Valentini. Hasta aquí le dio un pase filtrado a los dos palos. Que por primero le tuvo fue ser. Habían tirado una buena para arriba. La cancha está ubicada tan para la izquierda, para Boca, que Ceballos abandonó directamente su lugar como extremo derecho, porque no llega, porque su equipo no avanza, no progresa por ese lado. Y aparte Miguel, creo que juega en el modo Brojeda, que tampoco pasa en ese proyecto. Además de lo que mencionas, creo que es una elección sobre todo, volcar mucho el juego sobre Fabra. Se equivocó en la salida, Figal, atención acá, no tenés mano a mano a Ojeda con Vega. Viene Agustín Ojeda, una de las últimas del partido, a 3 del final. Agustín Ojeda apoya Gómez, centro de Gómez. Y la pelota que le cae mal San Romero, y esto valía, tenemos alguna duda, ¿no? Fuera de juego. Pero da toda la sensación de que Valía nunca levantó como Molinero de bandera tampoco. No levantó la línea. Mirá vos, no tuvo Racing en el cierre, igual había que revisar. Viene Chaquito, que se cansó, que no se la dé, se fue a la banda izquierda. Y cambió con Canso, que Canso se fue a la derecha. Lo tuvo Racing, recién había que revisar, pero lo tuvo. Viene Boca mientras tanto, a ver si encuentra el gol en el cierre. Viene para Medina, que aguantó todo tipo de taras copas para el Chino, cambia de frente. Chaquito con el control, Chaquito. Arias que se queda con una pelota que no había. Ahora lo tuvo Boca. Botando al palo. Estaba habilitado Romero. Prácticamente después se iba a poder determinar Miguel en una cuestión de una línea Siempre milimétrica. terminaba en gol, barro y la cruzada. No pudo conectar Maxi Romero en la última. Ceballos no pudo darle, no pudo ajustarle al palo, que fue lo que pretendió. Gran control de Ceballos. Y otra segunda intervención de Arias. No sabía que la Racing tenía pase para meter. Creyó en su gol, pero había juntado 3 de Racing. Si él tenía un poquitito de visión periférica, ahí le soltaba Menatiel. Y la bestia quedaba cara a cara. Durísimo partido para los dos. 0-0, Boca y Racing. Pase lo que pase en estos minutos finales, esto se dirige la próxima semana. Ninguno de los dos pudo ganar. Barcelona y Benedetto hoy se quedó con las ganas. Y lo veo afuera. Porque Almirón lo bancó hasta el final a Cavani y le dio la chance a Benetier. A partir de la lesión de Barco. Ese es el dato más preocupante para mí, que creo que, además de empatar en casa, de no poder ganar, Boca pierde Barco, ¿no? Probablemente de cara a la revancha. Valentini arriba. Fernández. A recuperación con Moreno. Viene para Quintero. Lo pone a jugar otra vez en aquella posición al metro. Pierde Boca en la salida, atención. Va para Ojeda, corta el Chino. Falta el tiro con los pateadores que tiene Racing. Con los pateadores que tiene Racing. Probablemente tenga la última palabra la academia. Entonces hay una tarjeta por jugador de Boca. ¿Para quién es? ¿Para Paul? Sí. Mirá el tiro, mirá los candidatos que tenés para patear acá. Vendra, Juan Quintero. Ya no está Grosso, que podría ser una variante. Pero me parece que la decisión irá con Quintero. Bien Piovi, le queda muy bien. Fíjate, razón, mirá qué oportunidad cuando se van a cumplir 45. Una de las últimas, y es al mismo tiempo una de las pocas que ha tenido la academia. ¿Cuánto más se va a jugar Cine? ¿Usted qué dice? 4 o 5 minutos. 5 minutos. Pero sale muy bien, la 5 tiene que mandar esa habilidad. ¿Qué caballo sale mejor? Tiro libre. ¿Y quién le pega? Capaz de Fierrazo que diga, ¿quién le pega? Se hace los diestros se fueron. Se fueron los 10. Piovi o Juan. No son de zurdos estos. Se acomodó el colombiano. Ojo con esto, El morro de que patea Quintero a la de la noche. ¿Sí o no, Quintero? ¡Quintero! Todo barrero. El rebote le cae a Piovi, cargará otra vez sobre el área, le da Piovi Romero, que la mide bien, la deja salir. En pelota para Boca, se cumplirá el primero de los 5 minutos agregados. La revancha el próximo miércoles por Fox Sports. Desde el sinistro de Racing se hace tan fuerte, claro. Acá está Cancho.
Hanson. Para jugar con Figal. Paul Fernández. Quedamos en la pantalla de fútbol después del partido. Tenemos en dos partidos para realizar, para reconstruir con imágenes y con testimonios. Este grande clásico levanta pelota sobre el área. Venía para Valentiel. Sale con balón dominado la academia ahora. Quintero que hace la pausa. Juega para Almendra. Hacia atrás Almendra. Martinena. Sigali. Martinena. Intercepta por Fernández. Por el equipo adelante. Viene Chaquito. Espera Cavani. Espera Valentiel. El centro de ese balón. Tiene la bola. Pero por arriba Cavani. Valentiel. Va a ser lateral ofensivo para Boca. Va a poner el juego Fabra. Entra una variante más en la academia. Ya en el cierre de esta historia. Un cambio más propone Gagos en Ojeda. Correcto partido de Ojeda, sobre todo en las pocas veces que lo buscaron, siempre intentando, atrevido, buscando el desborde, buscando ser un jugador determinante como lo fue el Atlético Nacional. La última variante entonces de Fernando Gagos. Santiago Quiroz para armar línea de 5. La incorporación del central zurdo. Figal con la pelota. 2 minutos 20 agregados a los 45 del segundo tiempo. Valentini. Reinicia con Romero. Sergio Romero. Figal. Buscará Boca. El tiro del final. Figal. Medina. Aprovecha Medina y se adelanta. Se viene Boca. Espera Valentini. Espera Cavani en el área. Ahí va el centro. Otra vez el centro fallido. Y en este caso, con la posibilidad de correr por la base, tocaba Quintero, aguanta Maxi, recupera Ceballos. No se vaya de aquel lado, estuvo cómodo. Sí, fue positivo el ingreso de Hanson para jugar por ahí. Boca sigue insistiendo por izquierda, poner una cuestión de nombres, pero no buscarlo. Se vaya por allá y termina mucho más seguido que por esta banda. Ahora sí toca Hanson, viene para el chino. Ahí está Vega, mano contra uno, pierde con Rojas, el asistente dice que esto es falta. Y Boca ahora es el que tiene la pelota parada. Boca tiene el tiro del final. 3:30 de los 5 agregados. Boca tiene este tiro libre. Y la pelota parada es la que puede hacer la diferencia en una noche cerrada. Vamos a meter a Benedetto. Se queda con la gana para tener 1 minuto. Piensa. Choca Paul. 3 mueres para Boca inicial. Y 2 wins. Así termina. Ya está claro que el rival, el ganador de esta serie será Palmeiras. 4-0, está ganando en Colombia. Boca termina con 3 nueves y 2 extremos. Mira si no lo quiere ganar. Mira la relación. Le va a dar Ceballos. A rodear de Zampaio, con Ligo ahí en el área. A buscar una cabeza salvadora para quedarse con la victoria por la mínima, pero victoria al fin. Probablemente la última le da Changuito, va al centro. Las manos de le faltó la precisión con la pelota parada. Y con los centros también en verdad movimiento Changuito Ceballos. No entró bien. A pesar de que el partido pedía su inclusión por características después de un gran desempeño ante Platense el viernes, hoy sus intervenciones no han sido precisas. Saca Arias. La va a buscar el Chema Huelga. Le quedan segundos nomás al partido. Huelga. Tiene que apurar el trámite. Me va a pitar Zampaio. Ahí va Huelga. Se complicó, pero le queda el rebote. Va el chino poniendo el equipo adelante. Falta. No, dice que se viene casi para ganar el cierre. Traslada Moreno. Cuidado con esta. La pide Quintero y abre la cancha. Atención con esta. Viene el centro desde la izquierda. Rechaza Cavani. Mira cómo termina de eso Cavani. Una décima en esta Boca. Viene Valentiel ahora. Va Valentiel. Tira larga Valentiel. Va a buscar esa pelota cuando Huelga quedó en el piso. Está caído el Chelo Huelga. Pitará Zampaio. Se va a terminar el partido. Hay una más para Boca. Viene Figal. Pide Hanson del otro lado. Pide Benedetto por adentro. Dividida para Hanson. Se impone.